Hola de nuevo, soy Manel, voluntario del Casal de Sant Genís. En este video tutorial te voy a enseñar cómo usar la aplicación Zoom para participar en una reunión, conferencia o clase virtual desde tu teléfono móvil. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación de Zoom en el teléfono móvil. Para ello tienes que entrar en Play Store, clicando sobre el icono y buscas la aplicación Zoom. Para ello escribes el nombre zoom.us y a continuación pulsas en buscar. Aquí abajo en la parte inferior derecha, en esta lupa, pulsas en buscar. A continuación seleccionas Zoom Cloud Meeting aquí. Y pulsas donde dice instalar. Espera a que se descargue la aplicación. Ya está a punto, casi, de descargarse. Se está instalando en el teléfono móvil. Una vez se ha instalado correctamente, cierras la ventana. Aquí la parte inferior del teléfono, en este recuadrito, cerramos la ventana. Como ves, aquí tienes el icono de Zoom que acabas de descargar. Y ahora que ya tienes instalada la aplicación, cuando quieras participar en una reunión, conferencia o clase, solo tendrás que entrar en el enlace que te hayan enviado por correo electrónico, WhatsApp, Facebook o la red social que más utilices. En este caso, te han enviado una invitación con el enlace a través del WhatsApp, por lo que tendrás que entrar en el WhatsApp. Clicaremos aquí en el icono del WhatsApp. Y aquí tienes la invitación que te han enviado con el enlace de acceso para conectarte a la reunión, que es este de aquí. Para conectarte a la sala virtual, tienes que pulsar sobre el enlace de acceso. Clicas sobre el icono de Zoom. En esta casilla escribes tu nombre y pulsas OK. En este caso, voy a escribir Manel y pulsaré OK. Se te abrirá una ventana donde te pedirá que aceptes los términos del servicio y la política de privacidad. Y pulsas en Estoy de acuerdo. Se abrirá otra nueva ventana
para otorgar el permiso de acceso a Zoom. Y pulsas en Entendido, aquí. A continuación, le das en Permitir el audio. Para activar el micrófono, pulsas en Llamar a través de Internet, aquí. Y ya estás conectado a la sala virtual. Ahora verás cuáles son las principales funciones que tiene Zoom. En primer lugar, tienes el micrófono, el cual puedes abrirlo pulsando sobre el icono para decir algo y cerrarlo cuando acabes de hablar. Lo mismo con el vídeo. Pulsa en el icono, en este caso aquí, en el icono, para abrir la cámara si quieres que te vean. Y pulsas en Permitir. Y como ves, ya tienes la cámara activada. Hola, ¿qué tal? Para desactivarla, pulsa donde dice Detener vídeo. Aquí. Ya la tenemos detenida la cámara. Luego tienes la opción de participantes. Pulsas en la opción de participantes aquí puedes ver quiénes están dentro de la reunión y si tienen o no el audio o el vídeo activado. Le das a cerrar y finalmente en la parte inferior derecha hay 3 puntos y la palabra más. Pulsas y se abrirá una ventana con varias opciones. Y ves que hay una opción que es para chat y otra para levantar la mano. Chat y levantar la mano. Pues bien, si quieres escribir algún comentario, tendrás que pulsar sobre la opción de chat. Y se te abrirá una ventana para poder escribir un comentario sobre la reunión. Por ejemplo, yo voy a escribir, pues, hola Nuri. Hola Nuri. Y pulsas enviar. Enviar. Y a continuación lo cierras. Y cuando quieras intervenir en la reunión, tendrás que ir nuevamente a la parte inferior derecha y pulsar donde están los 3 puntos. Aquí abajo. Y pulsas en levantar la mano. Y cuando hayas acabado la intervención, la desactivas pulsando en bajar la mano. Y para acabar, cuando haya concluido la reunión, pulsas en salir.
y salir de la reunión. Espero que haya sido de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo tutorial que te enseñaré cómo darte de alta en el correo electrónico de Gmail. Cuídate mucho.